Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Que esto, que el otro, salud. Este es el episodio número 49 y hoy vamos a hablar de un tema que a muchas mamás y papás les preocupa mucho en sus bebés o en sus hijos, sobre todo hijos pequeños. Hoy vamos a hablar de un tema que es acidosis tubular renal. Suena complicado, para los médicos no es tan complicado, pero cuando los papás tienen que hablar de esto, no es tan simple desde el nombre. Y para eso hoy nos acompaña un queridísimo amigo mío, literalmente es muy querido, desde la universidad nos conocemos. Él es el doctor Francisco Negrete, él es nefrólogo pediatra, hizo medicina, estudiamos juntos en la UAM, hizo pediatría en el Hospital Infantil Privado, le mandamos un saludo al hospital. em, Hizo nefrología en La Raza y tiene un fellow en Tenerife, En tubulopatías, en en, tubulopatías, en Tenerife, justamente. justamente. Muy bien, Paco, bienvenido, qué Gracias. gusto. No, el gusto es todo mío. Gracias por la invitación. Oye, vamos de lleno, ¿no? Cuéntame, vamos a entrar de manera muy sencillita, ¿qué es la acidosis tubular renal? Porque hablamos, perdóname que antes de que entres, ¿no? Hablábamos hace unos episodios, hablamos de nefrología y hablábamos de lo complejo que es la célula del riñón, que es una célula que cuando la estudias, hijo, Sí, no, bueno, como 20,000 receptores, 20,000 da lata, transportadores. ¿no? Sí, Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque además en pediatría, con lo obsesivos que convenientemente pueden ser los pediatras. Y digo convenientemente, porque sin lugar a dudas, todos queremos que a los niños los atiendan con ese nivel de entusiasmo, de amor por la medicina, por los niños, pero los demás médicos lo sufrimos, ¿eh? Son como, sí, son en difíciles. general el pediatra tiene un toque ahí, un trastorno Exacto. obsesivo compulsivo durísimo en el cálculo de soluciones, en el cálculo de medicamentos. Es Cosa que los demás, sí, es una condición casi, casi inherente a la si no lo tienes, especialidad. no puedes hacer pediatría. Casi, casi. Que yo no me acuerdo de ti tan obsesivo, No, bueno, pero te hiciste. algo pasó en la vida que me volví. Qué bueno. Oye, a ver, cuéntanos qué es la acidosis tubular. Mira, lo primero que hay que entender es que de manera natural estamos produciendo ácido todo el tiempo. A partir de nuestro metabolismo, el desecho más fundamental es el ácido. Para que puedas producir energía necesitas glucosa, necesitas oxígeno y el desecho obligadamente es ácido en forma de hidrogeniones. Tienes solo una forma de excretar ese ácido que es vía renal. Entonces, tú produces el ácido, sale al torrente sanguíneo, se une al bicarbonato, llega al riñón y el riñón se encarga de deshacer esa unión, excretar el ácido y recuperar el bicarbonato para que se vuelva a producir el ciclo. La acidosis tubular renal básicamente es el defecto en el riñón para expulsar el ácido. Entonces, a partir de esto, vienen un montón de complicaciones, porque al no poder excretar el ácido, tus células no están diseñadas para trabajar en un medio ácido. Entonces tiene que haber una manera de compensar eso y la manera de compensar es sacar sustratos desde el hueso, que en este caso son los fosfatos, para que se puedan unir al ácido, al hidrogenión, y entonces poder excretarlo por otra vía. Obviamente, al haber de alguna manera un mal metabolismo óseo, no hay crecimiento y por ende no hay ganancia de talla y de peso en los niños. Se acabó el episodio. Ya. No, a ver, Ojalá, explicaste ojalá. todo lo importante que al final de esta recapitulación que voy a hacer, te voy a hacer una pregunta que hicimos en el episodio de nefrología, pero em, básicamente lo que hace el cuerpo es agregar un bicarbonato para neutralizar el ácido antes de excretarlo y que pueda estar circulando. Correcto. Llega al riñón, el riñón lo que hace en esa maravilla, porque el riñón de verdad, hasta que no lo entiendes, no dices: "Qué noble, qué bonito es el riñón". Lo que hace es separar el bicarbonato, tirar el ácido y volver a utilizar ese bicarbonato Correcto. para Regresarlo a la sangre para que pueda pasar otra vez por todo el ciclo. repetir el ciclo. Sí, Cuando eso no pasa, el ácido se queda en la sangre y desmineraliza los huesos, por decirlo de una manera un poquito sí, más sencilla, y entonces
esto sucede típicamente en niños y dejan de crecer. No hay crecimiento. Ahorita regresamos al episodio de lleno, pero antes, y te lo voy a hacer de manera anticipada, ¿qué opinas tú de toda esta idea, tendencia hoy que la gente dice de hay que alcalinizar la sangre para que y entonces No, toman bueno, no, bueno, yo sé, pero tu déjame, opinión, ¿no? la palabra obligada es patrañas. O sea, Efectivamente. patrañas. Porque además, cada vez que nosotros consumimos cosas que no están balanceadas, el riñón lo va a balancear. El riñón se encarga, esto es muy parecido a lo que sucede con las vitaminas. Tú conoces miles de pacientes que llegan y dicen, doctor, mándeme una vitamina. Bueno, la vitamina se va a absorber, lo que necesites lo vas a ocupar y lo que no necesites el riñón se va a encargar de excretarlo. Entonces, la verdad es que tenemos un dicho por ahí en nefrología que dice, tomar vitamina solo es hacer una orina más cara porque todo se está yendo por ahí. Bueno, que la teoría de una orina más cara, en este caso es chiste, por supuesto, pero la orina sí tiene una calidad, o sea, no es nomás echar agua, hay que tener una calidad. Pero bueno, nos regresamos al episodio, ¿va? En esta dinámica, ¿en qué etapa de la vida se presenta este problema? Mira, cuando hay, de verdad, déjame hacer un paréntesis. Tristemente, en México y en Venezuela, porque son los dos países donde más sucede, hay un sobrediagnóstico de acidosis tubular renal. Ah, va. Déjame que te platique cómo es el asunto. Hay muchas mamás preocupadas porque sus niños no ganan peso. Entonces, existe una cultura en México en donde todo niño que no gana peso, tienes que descartarle acidosis tubular renal. Y entonces, la verdad es que es una enfermedad no rara, rarísima. Y es una enfermedad con consecuencias muy, muy graves. Entonces, tú lo ves prácticamente desde los primeros meses de vida. Es un niño que toma muchísima agua, es un niño que no crece, pero aguas. No crece, no me refiero a no sube de peso. Me refiero, no crece, o sea, sus huesos están sufriendo, Ganando distancia, longitud. no está ganando talla y por ende no está ganando peso. Pero hay niños que tienen talla normal y que a lo mejor no ves que ganen peso como deberían, y entonces el pediatra obligadamente empieza a descartar acidosis tubular renal como una de las posibles causas, cuando en realidad es una enfermedad rarísima y además es una enfermedad genética. Casi siempre tiene un sustrato genético bien importante. O sea, la mitad de los hijos de los pacientes que tuvieron acidosis tubular renal van a tener acidosis tubular renal. Paréntesis, porque en tu presentación omití decir algo que es bien importante. El doctor Negrete está adscrito, además de su consulta privada, que por supuesto que tiene, está adscrito al Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, que se ha convertido desde que se fundó en uno de los hospitales más importantes de alta especialidad en nuestro país. Entonces, no es una opinión sacada de la manga. O sea, no solo es estudioso, no solo se capacitó, tiene el contexto diario de atención de pacientes complejos de alta especialidad, ¿va? Entonces, regresamos. Efectivamente, hay mucho sobrediagnóstico, en este caso de Hay acidosis tubular. muchísimo sobrediagnóstico y fíjate que tiene que ver con una cuestión fisiológica. Cuando tú estás en el curso de pediatría y pasas por el área de nefrología, te dicen, un paciente con acidosis con bicarbonato bajo, tienes que documentarle o investigarle por lo menos que tenga una acidosis tubular renal. Y yo creo que el problema va desde el punto de corte que utilizamos. Tú sabes que los laboratorios te dicen normal de aquí a acá. Entonces, lo normal de bicarbonato en sangre, que es lo que todo mundo sabemos, todos los médicos, es 24 más menos 4. Y en el caso de los niños, ese es un error. Uno, tienen un metabolismo más acelerado. Dos, a mayor altura, menor es el bicarbonato. Si tú y yo nos tomáramos en este preciso instante una gasometría, altamente probable que los dos salimos por debajo de 20 en bicarbonato. Y es por el efecto de la altura de la Ciudad de México. Tenemos menos presión atmosférica, hay una adaptación fisiológica, hay un barrido de CO2, perdón, hay un barrido de CO2 importante y eso, a manera de compensación, hace que el riñón excrete no solo más ácido, sino además no forme nuevos bicarbonatos. Entonces, 19 en un paciente adulto
en la Ciudad de México es normal. Y en un niño puedes encontrar hasta 17 como un nivel normal. De hecho, déjame presumirte que estamos justo con mi maestro en Tenerife que fui a hacer las tubulopatías. Estamos a punto de publicar justo eso, puntos de corte. Maravilloso. Unas percentilas a la altura de la Ciudad de México. Y lo tenemos en primicia aquí, ¿eh? Sí, está pronto a salir, está pronto a salir. Esto es muy importante y entonces entiendo, hablabas de Venezuela, me imagino que el escenario es similar. Muy parecido. ¿Qué pasa con Bolivia, que también tiene una altura, sobre todo La Paz, Bolivia, que también nos escuchan en Bolivia, tiene es más, Venezuela no nos escuchan, pero Bolivia sí, y tiene una altura similar o más alta que la de la Ciudad de México. Está documentado en pacientes adultos. Hay por ahí un artículo muy bonito de hace casi 30 años, de 1980 y algo, No más de 30 años. en donde, sí, más de 30 años, Dios, donde justo sacan niveles de bicarbonato a distintas alturas. Y entonces está La Paz, está Bogotá, está Ciudad de México y está Salt Lake City. Y en todos el bicarbonato es por debajo de 20. Entonces yo creo que es un asunto de abrazar este nuevo conocimiento y entender que fisiológicamente tenemos esta disminución de bicarbonato. Oye, esto está tan disruptivo. Yo sé que no escuchaste ese episodio, ni ningún otro porque estás conociendo el podcast, pero, pero está tan disruptivo como lo que planteó el doctor Ruilova al respecto de la hemoglobina. En mujeres, lo que él decía, y lo voy a parafrasear en un resumen, es que la hemoglobina en las mujeres es más baja que en los hombres, que es algo que también todos nosotros vemos desde la carrera. em, em, es más baja, sobre todo en mujeres que tienen sangrados disfuncionales o constantes. Y entonces esa anemia subclínica representa algunas alteraciones funcionales que van a repercutir en la vida diaria. O sea, el episodio me pareció fenomenal y además la rompió en redes el doctor Ruilova. Te mando un saludo, Fran, tu tocayo, by the way. Este, y esto está tan disruptivo como eso. O sea, porque lo que estás diciendo, y tiene toda la lógica del mundo, es que hay diferentes valores de laboratorio que no solo no son iguales para adultos y niños, que eso es más común, no son iguales a diferentes alturas. Por lo tanto, no sería igual un niño en Ciudad de México que un niño en Puebla, que un niño en Acapulco o que un niño en Sonora. Es correcto. Es más, déjame hacer un paréntesis. Existen por ahí algunos estudios, no voy a decir de quién ni cómo, donde encontraron, a partir de este punto de corte con bicarbonato de 20, encontraron casi 60 casos en 6 meses en la Ciudad de México. Y luego lo comparas con un estudio hecho en Alemania, en 3 centros entre Alemania, Bélgica y Holanda, y ellos encuentran 10 casos en 30 años. Entonces, algo no anda bien ahí, ¿sabes? Hay algunas variables que hay Y que, es altamente probable que lo que está los repercutiendo criterios. es el punto de corte, ¿sabes? Uno, el punto de corte. Y dos, que es frecuente que a estos niños se les refiera por acidosis tubular renal por el asunto de la falta de ganancia de peso. Cuando lo que más debería buscar un médico cuando está enfrente de una acidosis es la falta de ganancia de talla y por efecto secundario el peso. Pero siempre es primero la talla, porque un paciente sano crece, incluso aunque sea un paciente flaco, ¿me entiendes? O sea, un paciente pediátrico me refiero. Un paciente que no gana peso no necesariamente es tan grave siempre y cuando la talla no se vea comprometida, porque la talla te habla de algo crónico, te habla de falta de algo que le permite no solo ganar hueso, sino ganar músculo y ganar todo Todo lo que lo que representa. representa el crecimiento en un niño sano, ¿sabes? Híjole, a ver, pero hoy vemos muchos casos de acidosis tubular renal en nuestro país. Te diría que son casos Claro, mal diagnosticados, pero además te voy a decir, el tratamiento es a base de un preparado que lleva citratos. Entonces está demostrado que el tratamiento con citratos hace que el niño le dé hambre por una gastritis secundaria. Entonces es súper frecuente, tú le das el citrato, entonces el niño empieza a comer mejor, sube de peso, y dices, claro, el tenía citrato. acidosis, tenía acidosis tubular renal. Pero, ¿qué pasó con el bicarbonato? Tú se lo mides y desde luego con el citrato sube un poquito, pero no sube gran cosa. ¿Cómo se diagnostica una acidosis tubular renal? Mira,
Idealmente tendrías que hacer una cosa que se llama prueba de acidificación. O sea, en el momento que tú te encuentras un paciente que no crece, que no gana talla, que tiene alteraciones bioquímicas en sangre, como el cloro elevado, y que además no es capaz de acidificar la orina, y esto es bien importante. O sea, hablábamos de que el mecanismo es excreto el ácido y recupero el bicarbonato. Entonces, si no puedo excretar el ácido, la orina va a ser una orina alcalina, no va a ser una orina ácida, como debería ser en todo paciente que produce ácido de manera normal. Entonces, una vez que tienes la sospecha, tendrías que hacer una prueba de acidificación. Hay básicamente dos modos de hacer la prueba de acidificación o de alcalinización, cualquiera de los dos. Le puedes dar furosemide. ¿Qué pasa con el furosemide? El furosemide hace que se pierda un poco más de sodio a nivel distal y de manera compensatoria el riñón absorbe sodio y excreta más ácido, más hidrogeniones. Entonces, si tú le das furosemida a un paciente y eres capaz de llevar la orina a un pH de 5.5 o menos, automáticamente tienes descartada la acidosis. Ahora, la otra, que es mucho más sencilla y más noble, le das un poquito de acetazolamida, le das bicarbonato tomado y luego le tomas una gasometría en orina. Y entonces, si hay una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio en la cantidad de hidrogeniones que hay, en ese momento lo descartas por completo, porque estos pacientes no son capaces de excretar el ácido, ¿me explicó? Pero esos estudios no es como que llegues al laboratorio de la esquina y los sepan No, hacer. claro, no. De hecho, en ambos casos tienen que ser realizados por un nefrólogo durante una, si no hospitalización, por lo menos una corta estancia en un hospital donde puedas tomar las muestras de orina que se requieren a partir de que tú administras el medicamento. Ahora, te lo voy a decir, es muy sencillo intentar acidificar la orina. Le pides al papá que deje al niño sin consumo de líquido una noche antes, o sea, no sé, que cene 250 mililitros de líquido una hora antes de irse a dormir, que miccione antes de dormir y que te dé la primera orina de la mañana. Esa primera orina de la mañana seguramente va a ser en cierta deprivación de líquido y es altamente probable que un riñón sano sea capaz de acidificar esa orina. Si tú te encuentras un pH de menos de 5.5, ya no necesitas hacer la prueba, automáticamente tienes descartada la enfermedad, ¿sabes? Se oye. Maravilloso. No, me encanta porque justo este modelo de pensar distinto es algo que yo estoy convencido, y por lo que veo tú también, ¿no? Que el medio médico necesita. O sea, necesitamos entender que, por supuesto, hay guías, hay cuadraturas, pero los criterios pueden variar para diferentes padecimientos, ¿eh? Pueden variar en función de diferentes condiciones. Esto que estás diciendo suena muy particular. No quiero ser incisivo, pero efectivamente, muchas personas, sobre todo muchas mamás, que me cuentan que sus hijos o hijas tuvieron acidosis tubular y efectivamente les dieron citratos y cómo mejoró, por qué creció. De pronto me voy a regresar un poco a lo que decías al principio. Y al principio decías, es una enfermedad que puede ser grave. No, yo te la pongo más aún. No es una enfermedad de que se recupere. O sea, estamos hablando de que hay un defecto genético en donde hay una bomba dentro de los túbulos renales que no es capaz de excretar el ácido. Y esto es como el color de tus ojos. O sea, por más que yo quiera, si quiero que los tengas azules, no lo voy a conseguir, ¿sabes? Pasa lo mismo aquí. O sea, tú no puedes decir, la tenía y se le quitó. No existe una enfermedad transitoria, no existe como que sí lo padeció, no supimos. O sea, o la tienes o no la tienes. Y si la tienes, son padecimientos graves, porque además lo que no te había comentado es que al haber esta reabsorción ósea para que haya fosfatos en sangre que amortiguen el ácido, hay un exceso de calcio, tanto en sangre como en orina. Y Es entonces lógico. hay nefrocalcinosis, o sea, si tuvieras ultrasonidos y radiografías de estos pacientes, son pacientes con los riñones blancos completamente de calcio y forman litos constantemente. Entonces, muchas veces el motivo de consulta es una litiasis antes siquiera de ver la falla en el crecimiento del niño. ¿A qué edad se presentan No, piedras en estos niños? rapidísimos, a los 6 meses de vida ya lo tienen. Sí, 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 o sea,
es poco probable que tú puedas diagnosticar una acidosis tubular renal real pasado el año de edad. Entonces, son muy evidentes estos niños que no crecen, que tienen nefrocalcinosis, que además tienen una avidez por el agua, porque obviamente al necesitar excretar todo esto, pues obviamente orinan y orinan y orinan y orinan. Y son niños que desde bebés, la mamá te dice, le he cambiado 15 pañales rebosantes de orina. Y el niño está ávido por leche, porque necesitan mucho líquido. A ver, te voy a hacer una pregunta en el mismo sentido, pero en paralelo, vamos a decirlo así. ¿Cuántos años tienes de ejercer, no, de haber empezado a estudiar nefrología pediátrica? Dios, tú quieres que me vea viejo para... No, no, nos vemos unos chamacos, porque no somos de la edad. Tengo 14 años. Entré al R4 de nefrología en el 2010. Bueno, del 2010 para acá, ¿cuántos casos has visto de acidosis Reales, tubular reales? entre 4 y 5. Esto me parece muy importante por 2 cosas. Una, si eres una mamá o papá que tienes un hijo con diagnóstico de acidosis tubular y te suena un poco que el cuadro está manejado con citratos y va creciendo muy bien y no se parece tanto a este cuadro real que platica el doctor Negrete, eh, yo te sugeriría que pidas una segunda opinión. Por supuesto, puede ser con el doctor Negrete, pero échale un ojito. A lo mejor, en el mejor de los casos, tu hijo está sano o sana y no necesitaba los citratos. Si eres pediatra y estás acostumbrado, porque a lo mejor aprendiste a diagnosticar así la acidosis tubular, no está de más que le eches una platicada con algún nefrólogo de tu confianza, nefrólogo pediatra, por supuesto, y o que refieras a los pacientes a nefrología pediátrica, como típicamente se hace en institución. Porque no hay nada peor que alguien viva con miedo por la enfermedad de sus hijos. Y entonces, este es uno de los fines que tiene el podcast. Porque me decía Paco al principio, no, pero prepárate porque voy a soltar la bomba. Por favor, de eso vamos aquí, ¿no? Ok, ahora vamos a pensar en el paciente, regresándonos al tema, el paciente que sí tiene acidosis tubular renal. ¿Cómo se le atiende? Bueno, una vez diagnosticado, en efecto, lo que tienes que hacer es compensar esa falta de bicarbonato que tiene por la no sobreproducción, por la falta de excreción de ácidos, ¿sabes? Entonces, se les inicia tratamiento con citratos. El citrato tiene dos beneficios. El primero es que a nivel hepático, cada molécula de citrato te aporta, al momento de transformarse, 3 moléculas de bicarbonato, pero además el citrato tiene la virtud de ser un quelante natural de calcio. Entonces, esas nefrocalcinosis que yo te decía que llegan a presentar, al momento que tú le empiezas a dar citrato, hay una excreción aumentada de citrato a nivel urinario, queda el calcio y el calcio se pierde en la orina. Ya no se queda para sedimentarse y producir litos a nivel O sea, renal. puedes revertir la nefrocalcinosis. No que la puedas revertir, más bien la tratas y procuras que elimine esa nefrocalcinosis que ya está ahí. Sí, Ok. Entonces también se trata con citratos. claro, sí, 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 el tratamiento es con citratos. No hay manera, es chiste, pero no hay manera que venga alguien y nos diga, no, es que sí es acidosis tubular, pero poquita, No, no, como no, los memes. no, No hay no, manera. no hay manera. O tienes o no tienes. O sea, es así de sencillo. Ojo con esto, porque esto aplica además para cualquier país, para cualquier niño. ¿Entre qué edades se diagnostica, más allá de si es correcto o no? Bueno, ya dijimos que la acidosis real en la lactancia temprana. Antes del año de edad. Antes del año de edad tienes el diagnóstico. Ok. Y típicamente hoy los pediatras, decías en México y en Venezuela, ¿en qué edades están diagnosticando acidosis tubular? Mira, déjame, me encanta. Yo soy como mi tía que tengo que No la contarte. conozco, Te pero tengo que contarte la historia desde despuntaba el sol por la mañana cuando me pasó esto. Déjame que te platique que también creo que en buena medida el sobrediagnóstico viene a partir de que al pediatra se le enseña a ver niño patológico. Son pocas las escuelas que llevan la puericultura, lo que debería ser el fundamento de la pediatría, el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces es muy frecuente, si tú observas una curva de crecimiento normal
tenemos dos momentos de crecimiento rapidísimo que son fisiológicos. El primero es del 0 al año de edad. Solo para que la gente que nos está escuchando y viendo lo visualice. Un niño nace de 3 kilos y al año de edad pesa 10 kilos. Ya son 3 niños. Imagínate, ¿cómo tendrías que vivir tú si tuvieras que triplicar tu peso en un año? Comer y dormir. Básicamente. Así, no me retes, porque... Comer y dormir. Claro. Entonces, y el segundo año disminuye un poquito, pero sigue siendo un periodo rápido de crecimiento. Y luego se estabiliza la curva de crecimiento hasta llegar a la pubertad, en donde otra vez haces un pico de crecimiento súper rápido. Y eso es fisiológico. Entonces, es frecuente que llegue la mamá que te dice, es que mi niño ya no come bien. No, no es que no coma bien, es que su metabolismo no es el mismo. Ya no tiene que triplicar su peso en un año. Es un niño que bajó su consumo de alimento de manera fisiológica. O sea, hasta antes del segundo año de edad probablemente hacía 3, 4 comidas al día, todo se comía y después ya no. Y entonces ves una ganancia de peso entre el segundo y tercer año de 2 kilos y muchos papás se alarman cuando eso genéticamente podría estar determinado y ser un crecimiento fisiológico. Y entonces son un montón de cosas. También tienes que hacer velocidades de crecimiento, tienes que darle al niño 6 meses para ver cuántos centímetros promedio gana por mes, etcétera. Antes de empezar a pedir estudios y decir, no, sí, definitivamente no creció nada de un mes a otro. Algo tiene ese niño. No, tienes que darle la oportunidad de ver cómo crece y valorar si esos centímetros, gramos, kilos, etcétera, corresponden a la edad fisiológica en la que está viviendo el niño. Pero tú y yo sabemos, no es un pero, es más bien tú y yo sabemos que hay otros indicadores, además del peso, que te van a hablar de buena salud. Claro. ¿Por qué hoy no se toman en cuenta? Porque además, algo con lo que yo también estoy peleado es pues, con este sobrediagnóstico de enfermedades, uno queda como héroe, ¿eh? Y tú lo Sí, sabes claro. perfecto. Cuando llega alguien contigo a la consulta y le dices, no, no estabas enfermo. Te conviertes en un héroe, que no hay nada más mediocre, digo yo, que sentirte héroe por eso. Pero lo que estás haciendo es regresar la tranquilidad a la gente porque no ves enfermedad. Claro. Y hay varios indicadores. ¿Por qué? No te voy a preguntar eso porque vamos a abrir la caja de Pandora. Yo sé para dónde vas. Creo que es un fenómeno social. Creo que es un fenómeno social, definitivamente. O sea, es muy probable que las mamás de antes tenían oportunidad de darle de comer a sus hijos, de comer con ellos, de vigilarlos 24/7. Actualmente las familias no son así. O sea, Sí, no la da la vida. mayoría de las veces ambos padres trabajan. Si es que llega a haber ambos padres, muchas veces solo hay un padre. El niño se queda al cuidado del abuelo o de la tía o de algún cuidador que, que sea el responsable de él. Y entonces no es lo mismo. Creo que pasan dos situaciones. Una, que el cuidador primario, en este caso el padre, está ausente mucho tiempo durante la crianza del niño. Y dos, híjole, no sé si decirlo, pero creo que eso nos genera como papás también cierta culpa, ¿eh? Y entonces tratas de buscarle al niño que esté lo más sano posible y a veces le buscas de más. Es una opinión, ¿eh? Es una muy buena Desde opinión, luego. tan buena que no voy a agregar nada. O sea, creo que es correcto, es cierto, ¿no? Oye, vamos a ver ahora otro escenario. ¿Qué pasaría si a un niño con acidosis tubular no lo atiendes? Vamos a suponer que, por lo que quieras, los papás nunca se dieron cuenta que el niño tenía mucha sed, que el niño se chutaba 15 pañales al día, que ay, hombre, yo creo que todos los que hemos comprado pañales te das cuenta, ¿no? Pero se chutaba 15 pañales al día, no se dieron cuenta que no crecía. ¿Qué le puede pasar a un bebé en esto? Lo primero que te vas a dar cuenta es que eventualmente va a hacer nefrocalcinosis y entonces el niño va a cursar con litiasis, que no solo es dolorosa, sino además eventualmente puede causar insuficiencia renal crónica. O sea, es un paciente que, imaginemos que es, como dices, alguien que no se dio cuenta que su niño orina de más, que no está creciendo, Es un hipotético, porque que toma muchísima agua. Es altamente probable que el motivo de consulta sean crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque una vez que se ha
empezado el daño renal, deja de haber liberación de eritropoyetina, eso va a causar anemia, la anemia va a causar hipoxia y entonces probablemente convulsione. Y si no es por ahí, probablemente los niveles de creatinina se hayan elevados, esté en una insuficiencia renal y la urea, que funciona como un falso neurotransmisor, al final termine produciendo crisis convulsivas y que el niño llegue por una crisis convulsiva y que ahí sea donde lo detectes. Si lo detectas, porque Claro, dependes de un muy buen diagnóstico donde haya un nefrólogo experimentado, un nefrólogo pediatra experimentado. y tristemente que tengas también el laboratorio para corroborarlo, ¿no? O sea, Claro. que tengas además a tu disposición en el momento un laboratorio que te pueda procesar creatinina tanto sérica como urinaria y además que te procese gasometrías de manera rápida en donde te puedes dar cuenta de la acidosis en la que estás sometido tu paciente, ¿no? Nada más de imaginarlo hasta da coraje. Pero, digo, si es poco frecuente que haya diagnóstico, Afortunadamente es una enfermedad rarísima. ojo con eso, es una enfermedad rarísima. Porque hoy ustedes no se imaginan la cantidad de reclamaciones que tienen las aseguradoras por esto, por un diagnóstico de acidosis tubular, donde además, pues el diagnóstico es, ya, ya no, quizás hace rato no te hice bien la pregunta. ¿Cuáles son los criterios que sigue un pediatra hoy en día para diagnosticar acidosis tubular renal, además de bicarbonato bajo? Bueno, lo primero es falla para ganar peso, eso es típico. El niño no gana peso, empiezan a pedir laboratorios. De manera casi obligada, dependiendo de la escuela del pediatra, manda a pedir una gasometría, ve los niveles de bicarbonato y si el nivel de bicarbonato está por abajo de 20, hay que acusarlo de acidosis tubular renal. Es más, si nos está escuchando gente que tenga hijos a los que les hayan diagnosticado acidosis tubular renal, te puedo prometer, te juego una cena, a que ninguno le han hecho prueba de acidificación. Que es algo obligado para decir, este tiene acidosis tubular renal. Te lo puedo prometer, Oigan, te lo firmo. ayúdenos A ganarle al doctor Negrete. no, no, A ganarle una cena. a ver quién va a pagar la cena. O sea, no es que le quiera ganar a Alguien va a Paco. pagar la cena, Sí, pero obligadamente. a definir quién va a pagar la cena. Pónganos en redes, en los comentarios de Spotify, en YouTube. Sí, mi hijo tiene acidosis tubular y sí Y le sí le hicieron hicieron prueba de prueba de acidificación. acidificación, o mi hijo o mi hija tiene acidosis tubular y no le hicieron prueba de acidificación, para que veamos quién va a pagar la cena. No, ya, así está. Estoy seguro que no voy a ser yo. No, porque dijiste que jugabas Ah, en la bueno, sí, estoy seguro que voy a ser yo. Ok, sí, Ya me sí. embarcó, Paco. No, Me no. comprometo a pagar la cena. Órale. Bueno, híjole, es que está muy bien, está muy claro. Y creo que uno de los problemas reales, más allá del diagnóstico, es que los pediatras no son malos. También eso es importante saberlo. Pero este tema o este tipo de diagnósticos están muy enfocados en la subespecialidad de nefrología pediátrica. Claro. Y tampoco hay tantos nefrólogos pediatras, tampoco hay tan poquitos. Somos justo acaba de pasar el Congreso, si no me equivoco, debemos andar como entre los 130 y 150 en todo el país. O sea, eso significa que hay ciudades donde no hay. Hay ciudades donde no hay nefrólogo pediatra. Sí, o sea, no, no, Y no muchos veo. nefrólogos pediatras no están ejerciendo como nefrólogos pediatras porque tampoco hay la infraestructura para absorberlos. Muchos de ellos están trabajando o de pediatras generales o están en la hemodiálisis como nefrólogos de adultos. No voy a decir nada porque hay mucho contexto de fondo que es muy triste para los médicos en nuestro país, pero bueno, creo que esto define muy bien el punto donde deberíamos en enfermedades de este tipo estar buscando a los nefrólogos pediatras, ¿no? Que de hecho tú eres el nefrólogo pediatra, por lo menos en redes sociales, ¿no? Por lo menos en redes sociales estoy como nefrólogo pediatra. Bueno, oye, Paco, excelente episodio, la verdad es que estoy muy contento, además, con el tema, porque en el origen yo le dije a Paco un tema y me decía: "Pero, pues, eso casi no hay". Entonces, Mira, es que afortunadamente no afortunadamente, hay tanta enfermedad renal en en niños. pacientes pediátricos y muchas veces las enfermedades renales
cuando debutan ya como una insuficiencia renal, debutan en la edad adulta. El riñón es un órgano súper aguantador, que no te va a dar lata hasta que de verdad está en las últimas. Entonces, si por ahí llegas a pescar algo, y además que no se hace escrutinio, es tan poco frecuente que no se hace un tamizaje de manera normal para todos los pacientes, ¿sabes? Por ejemplo, en Japón, que tienen una cosa que es la enfermedad por IgA y que es la causa número uno después de la diabetes de insuficiencia renal crónica, ellos desde el año de edad hacen exámenes generales de orina de manera recurrente en sus pacientes porque es muy frecuente. Nosotros no, la verdad es que al paciente pediátrico se le pide un examen general de orina cuando le está sospechando una infección de vías urinarias, que esa es otra, ¿eh? O sea, esa es otra que podríamos echarnos un capítulo sobre infecciones de vías urinarias Nos lo damos, hay que programarlo. en la edad pediátrica. Y no solo en la edad pediátrica, en la edad adulta. Hay un montón de mitos alrededor de las infecciones de vías urinarias. Vamos a ponernos un capítulo para hablar de infecciones de vías El urinarias día que tú en quieras. niños y en niñas, porque ahí también viene este asunto del pañal, sobre todo en niñas, ¿no? Justo, justo. Y hay un montón de mitos, te digo, alrededor. O sea, los mitos van, te la digo rápido. Todo el mundo cree que es porque no, porque te aguantas, porque no tomas agua, porque que si la ropa interior. Y cuando te pones a preguntarte, si te cuestionas, ¿cuántas personas tomarán suficiente agua? ¿Cuántas personas se aguantarán? ¿Cuántas personas realmente se harán la higiene bien hecha como debe ser? ¿Y por qué no todas presentan infección de vías urinarias? Si ese es el argumento. Nos vamos a quedar esas preguntas para el próximo capítulo, porque si no nos comemos el próximo capítulo. Perfecto, dale. Pero, pero, pero sí es cierto, eso yo en mi consulta también lo veo, o sea, veo muchas infecciones que no son necesarias. Trato siempre a menos que sean repeticiones o muy sintomáticas, de acompañar con urocultivos, y si el urocultivo es negativo, mm, E incluso aunque el urocultivo fuera positivo, si no hay sintomatología, no puedes decir que hubo una infección de vías urinarias. es correcto. Entonces, ahí justo el punto donde a mí me llevan específico, a ver, niños creo que nunca me han llevado por infección, no ubico un caso de un niño, pero cuando me llegan a decir: "Es que mi hija es una niña", no, con el pediatra. O sea, yo sí evito a toda costa, porque tiene muchas dificultades que, a ver, bien dicho, son dificultades soft, son dificultades de experiencia, de expertise del médico, y yo sí, o sea, por supuesto, todos mis pacientes saben que sí les puedo ayudar con niños, pero no es lo que más me gusta, ¿no? Y básicamente porque tampoco es que sea yo el que tenga la experiencia en eso. Para eso está Lucy Cisneros, Paco Negrete, te mando un saludo, Lucy. Em, y bueno, pues básicamente, ¿no? Oye, híjole, ¿algo que quieras agregar acerca de acidosis tubular? No, únicamente que se queden con la idea de que es una enfermedad rara, muy, muy, muy rara. O sea, tan rara que si la investigan en Internet, no está documentada la incidencia. O sea, no hay, en la mayoría, tú sabes, tú y yo somos médicos, casi todas las enfermedades, dices, diabetes hay tantos casos nuevos por millón de habitantes, ¿no? En la cirrosis tubular renal no existe, porque es una enfermedad rarísima, de ese tamaño de rara. Híjole, es que en México sí nos cosemos solos para Sí, algunas no, cosas, no, ¿no? bueno. Somos buenos para hacer medicina al tanteo. Tristemente nos hemos visto orillado en muchos sentidos por la vida, a veces a tratar de hacer la medicina lo mejor posible, pero no siempre con los recursos que se deberían hacer. Oye, Paco, ya para tener, es que el episodio me encantó. Yo sí voy a cerrar con algo que he estado diciendo todo el episodio. Por favor, mamás y papás, si tienen un diagnóstico de acidosis tubular y es un niño mayor de un año, probablemente no tenga nada. Les va a pasar algo a los niños si les dan citratos en esa. No, afortunadamente no. Salvo una gastritis muy discreta, afortunadamente no. El riñón es tan maravilloso que lo que va a hacer es el exceso de citrato A tirar. lo va a excretar en la orina y no va a pasar absolutamente nada. Lo cual es muy noble, pero para que se sientan más cómodos, creo que sería una muy buena idea consultar con su nefrólogo pediatra de confianza. Que como escucharon, en México no hay tantos nefrólogos pediatras, pero el doctor Negrete es una excelente opción aquí en la Ciudad de México, Gracias. y eventualmente podemos buscar recomendaciones para ustedes de médicos en otras partes del país. ¿De acuerdo?
Paco, normalmente yo les pido que me recomienden 3 cosas en cada episodio. Además de todo el episodio, me gustaría que nos recomiendes una canción, la que tu favorita, una película y un libro, los que tú quieras. Difícil, difícil porque hay tantos. Una canción, a mí me encanta, es mi favorita por mucho, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, es un Muy bien. clásico, pero eso habla de lo viejo que soy. Entonces, una película, no sé, yo creo que depende de cuáles sean tus gustos, pero para mí una película que debería estar sí o sí en el bagaje cultural de cualquier persona, Las alas del deseo de Wim Wenders, el nombre en alemán es El cielo sobre Berlín, es de los años 90. ¿Ok? Sí, pues sobre todo, si alguien vio El ángel enamorado, es un refrito de la original de Wim Wenders. Y me dijiste una película, una canción Y un y libro. un libro. Híjole, también me pones a sufrir porque hay tantos tan buenos. No sé. A mí me gusta mucho por la época en la que está escrito y la manera en la que está escrito. El amor en los tiempos del cólera. Me parece, me parece una novela muy interesante. Otra, probablemente, también, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. El coronel no tiene quien le escriba. También es una obra muy, muy, muy interesante. Hoy estuvimos muy Gabriel García Márquez. Sí, sí, El episodio anterior también nos recomendaron a Gabriel García Márquez. y es que, bueno, es un escritor. Y fíjate, por ejemplo, Cien años de soledad a mí no me parece tan buena. Pues cuestión de gustos, desde luego, ¿no? Totalmente. La intención de esa pregunta es más, pues, que la gente te conozca, que la gente nos vea también en un aspecto en el que también vemos películas, también escuchamos música, también Claro, rockeamos, también leemos, claro. también lo que te imagines. Doc, Un placer, Lalo. ¿cuáles son tus redes sociales? No, solo tengo el Facebook, nefrólogo pediatra. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, me pueden preguntar lo que se ofrezca. Sí. Ya saben, sigan a Paco, sigan al doctor Negrete en sus En de mi red verdad, social, nos señor. conocemos desde, Desde que éramos así chiquitos, ¿no? por lo menos delgaditos. Por lo menos éramos flacos. Sigan al doctor en sus redes, en Facebook, sigan las redes del doc, denle like, mándenos sus comentarios, sus preguntas y, Paco, estamos invitados, primero, a que nos digan quién va a pagar la cena y segundo, Vamos a, seguramente yo, pero, y a un pero, siguiente pero, episodio, pero va a pero ser muy interesante, abierto, además, ¿no? saber de verdad a cuántos les han hecho la prueba. Te puedo prometer que a ninguno. Órale, listo. Muchas gracias a todos por Gracias. acompañarnos. Esto es Que esto que el otro. Salud.